Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias. Veo una gran cantidad de personas, varios están ingresando en este momento. Para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, soy director de MolFX. MolFX es una organización dedicada al asesoramiento, capacitación de formación de traders, ¿sí? en forma personalizada, en la cual estamos cerca y desarrollamos métodos en forma conjunta para operar, según el perfil y el objetivo de cada uno. Hace varios años que estamos trabajando junto con FX y bueno, y a través de este medio intentamos legarles a ustedes alguna herramienta que les sea de utilidad para la toma de decisiones en los mercados. Y bueno, creo que hoy estaremos abordando una interesante sesión, conjugando los postulados de Charles Dow, creador y padre por varios del análisis técnico, y la interesante teoría de Fibonacci, específicamente sus retrocesos, y a partir de la combinación de la misma buscando su efectividad para, si, como bien decíamos, tomar decisiones en mercados de incertidumbre como que estamos viendo. Así que bueno, les doy la bienvenida, agradezco al equipo de FX Street, a Vicky nuevamente, y a Inara que nos está haciendo también de compañía y soportando esto. De lo contrario, y sin la colaboración de ellas no podríamos hacerlo posible. Bien, si el audio es correcto y si me escuchan claramente, daremos comienzo entonces a la sesión del día de hoy. Y mientras leo sus respuestas, las cuales los invito a utilizar el teclado y a retribuirme sus comentarios, vamos a ir preparando la presentación que nos guiará en la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Álvaro, ¿me escucha correctamente? Perfecto. Bien. Buenísimo. Vamos entonces a adentrarnos en la presentación. Voy a abrir la herramienta de video y iré así. Bien, como hemos titulado la sesión del día de hoy, operando con los retrocesos de Fibonacci a partir de la teoría de Dow, vamos a tratar de combinar dos de los grandes maestros, ¿sí?, del análisis técnico, por decirlo de alguna manera. En realidad uno debería utilizar varias sesiones para hablar de cada uno de ellos. Es muy interesante, no solamente sus aportes, sino también su historia, y cómo han llegado, dónde han llegado, y por qué luego de tanta cantidad de años siguen vigentes, ¿sí?, sus conocimientos y siguen siendo aplicados por gran cantidad de traders a nivel mundial. Sin embargo, sí, hoy tomaremos algunas cosas de cada uno, y a partir de estos conceptos trataremos de encontrarle algunas aplicaciones comprendiendo, por decirlo de alguna manera, el movimiento de los mercados. Dentro de la teoría de Dow, la cual es muy rica y sus postulados son los que dieron origen, como hemos mencionado, análisis técnico, vamos a tomar este que estoy citando en este momento, ¿no? Dos índices deben confirmar un cambio de tendencia a la alza o la baja. Un movimiento en solo una de las medias no confirma por sí mismo un cambio de la tendencia vigente. ¿Qué quiso decir con este postulado? Bien, para hacer una referencia así a su teoría, tanto Charles Dow junto con Edward Jones se dedicaban al estudio de los índices bursátiles. De hecho, ellos crearon el índice Dow Jones a partir de la cotización de las 30 empresas más importantes en Estados Unidos de aquel momento. Estamos hablando más de 100 años atrás. ¿Y en qué basaban sus postulados, ¿no? Ellos basaban, sí, en que para conocer, para poder predecir el comportamiento de la actividad económica en los Estados Unidos, no hacía falta, sí, hacer un análisis detallado de cada estado contable, estado de situación financiera de cada una de las empresas más importantes, sino que a partir de la conjugación del comportamiento de sus acciones en el tiempo, podríamos inferir si la actividad económica de Estados Unidos estaba en auge o estaba sí, en descenso o en decadencia, por decirlo de alguna manera. De esta manera, sí, a partir de la creación de este índice que englobaba la sumatoria de las cotizaciones de todas estas, en promedio, de las cotizaciones de las acciones de las empresas más importantes, entendiendo que en aquellas épocas el sector de transporte y el sector industrial eran los más relevantes en su momento, y se han agregado otros como el informático, o el de servicios, que sí que ha tenido un crecimiento muy importante. Pero bueno, en esa época
el estudio y el seguimiento de estos dos índices nos podría dar información relevante para la toma de decisiones, entendiendo, por decirlo de alguna manera, el comportamiento de la economía. ¿Qué vamos a rescatar de este postulado que nos regala? Es el comportamiento del mercado que existe detrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo la valoración de un título, ¿sí?, en el tiempo. Sin embargo, detrás de todo esto hay una masa, ¿sí?, de gente, de personas que hacen que el euro suba, que el euro baje a partir de sus expectativas. Una masa desde ya que implica grandes participantes, como grandes bancos, fondos de inversión y también pequeños individuos que buscan resguardarse en una moneda u otra, pero sí claramente hay un movimiento masivo, por lo cual sí, cuando uno observa estos movimientos está, por decirlo de alguna manera, entendiendo que detrás de esto hay un montón de personas y un montón de individuos que están tomando decisiones de comprar o vender según sus expectativas. Cuando nos muestra este postulado, ¿sí?, lo que él hace referencia es que las tendencias se mantienen vigentes hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que un movimiento contra la tendencia, un movimiento correctivo, nos daría en principio un indicio de una corrección, no de un cambio tendencial. ¿Qué quiere decir con esto? Que para que nosotros veamos el agotamiento de un movimiento tendencial, debemos por defecto encontrar no poder avanzar en la misma dirección. De esta manera se conforman y se observan a partir del chartismo varios patrones y varias figuras, como por ejemplo los doble techos, el hombro cabeza hombro, el triple techo. Todas estas patrones nos están dando información de que fueron varios intentos fallidos de no poder continuar y por eso se está mostrando un movimiento sentido contrario. Entonces, vamos a tomar de este postulado que en principio el mercado, para mostrarnos un cambio direccional, sí debería agotar la tendencia actual ante intentos fallidos de no poder continuar. Bien. Por otro lado, bien decía con sus postulados, y recién lo hacíamos mención, que una tendencia se considera vigente hasta que no hay una confirmación de cambio. ¿Qué quiere decir? Y aquí entramos dentro de un mundo en que nosotros los traders pecamos. ¿Por qué? Porque queremos encontrar comienzos o inicios de cambio de tendencia cuando en realidad todavía no hay información suficiente que nos demuestre esto. Empezamos a jugar un poco con las emociones y sensaciones y querer predecir movimientos que todavía no han sido demostrados. Todo trader que estudia los mercados y que intenta predecir posibles escenarios necesita información pasada tratando que date de un tiempo atrás o reciente, la cual uno debe, en realidad más que deber, uno utiliza para tomar las decisiones. Entonces, supongamos que nos encontramos en una situación actual donde estamos viendo determinado par que está en sentido claramente alcista o bajista, por ejemplo el dólar franco suizo, y uno dice, bueno, ¿hasta dónde, de qué forma, cuándo podría detener este movimiento? ¿Sí? Para los que están siguiendo este par, hace muy poco tiempo, ¿sí?, los primeros días de julio, volvió a formar un mínimo histórico. Algo similar está pasando con el oro, está formando un máximo histórico. Entonces, si la tendencia es clara, ¿sí?, tanto en un par que es bajista como en el dólar franco suizo, como en el oro que está en clara tendencia alcista. De esta forma, ¿sí?, para poder ver un movimiento contra tendencia, ¿sí?, en principio es un movimiento correctivo de tomas beneficios, que hay ciertas herramientas que nos ayudan a predecirlo, y para ver realmente un cambio de tendencia necesitamos varios intentos fallidos de continuación. Esto claramente es explicado por la psicología de masas, una de las ciencias que explican análisis técnico. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Voy al cuadro de diálogo y voy a cerrar un poquito la cámara. Está siendo grabada, hay algunas preguntas que me están acercando, ¿sí? ¿Algún comentario, algo que quieran acercarnos a partir de esta introducción? ¿Todo correcto? El silencio, ¿sí?, lo puedo tomar como... Bien, aquí es una buena pregunta. ¿Cuántos toques de la línea, suponiendo ante una línea de tendencia, que imagino que estarás tomando esto como herramienta sí, exactamente. Bien, cuando tomamos una línea tendencial, este es un lindo ejemplo para tomar, la línea tendencial nos marca claramente una dirección de los precios, puede ser alcista o bajista en este mercado
hablando de monedas que es bidireccional. Tengan presente lo siguiente, ¿sí? Para trazar una línea de tendencia necesitamos al menos 2 puntos, ¿sí? Mínimos ascendentes en el caso alcista, y un tercero para confirmar. Entonces, esto es a lo que hago referencia con la memoria cercana, el pasado reciente que necesitamos para poder trazar una línea de tendencia. Ahora bien, a partir del tercer toque, ¿sí? No conozco líneas tendenciales que hayan tenido más de 6 o 7 toques, la mayoría entre el cuarto y quinto quiebran a la baja, y ese quiebre, si en principio es una corrección, y no un cambio de tendencia que va a zona de mínimos, sino que empieza a corregir vía tercios, en caso de que utilicen la teoría de los tercios, o a través de los ratios de Fibonacci, un poco lo vamos a ir viendo ahora más adelante, pero cuando uno traza una línea tendencial, también es importante tener en cuenta el grado de inclinación, ya que muchos de nosotros pecamos y entramos en error de confundir líneas de velocidad con líneas tendenciales. Una tendencia alcista, la línea tendencial es la que ronda los 45 grados. Todo movimiento por encima de la misma es un movimiento de mayor velocidad dentro de la tendencia, entonces suelen quebrarse líneas de velocidad y el mercado tiende a la línea tendencial de los 45 grados. En base a esta teoría, la teoría que hace referencia a líneas tendenciales, el quiebre de los 45 grados nos mostraría una profundización mayor de la corrección en sentido bajista. Acá nos agregan otra pregunta. ¿Qué media móvil es la más útil para presumir cambios de tendencia? En realidad las medias móviles son importantes todas, y uno debería tener en cuenta que cuando mayor cantidad de periodos agregue una media móvil, estaríamos entendiendo que sería una media móvil más fuerte y de mayor plazo. Entonces, los quiebres de líneas móviles más cercanas al precio, de menor cantidad de periodos, nos muestran pequeñas correcciones, y las medias móviles mayores nos podrían mostrar posibles cambios de tendencia. Para hablar de medias móviles también es importante hablar en qué periodo, porque un escenario nos muestra 5 minutos, 15 minutos, otros 4 horas y otros diarios. Como regla general, les digo a ustedes que gráficos menores, ¿sí? Deberíamos trazar medias móviles mayores, ¿sí? Me refiero quizás a medias móviles de 35, de 50, arriba de 100, y gráficos mayores, 4 horas diarios, podríamos trazar, ¿sí? O podríamos utilizar quizás gráficos, medias móviles menores, de 20 periodos, de 15 periodos, de 35, para ver las posibles correcciones. No sé si pude contestar tu pregunta, te agradecería que me vayas haciendo tus comentarios, Elemental One. Aquí Rigo de Venezuela dice, ¿existe marea de tendencia? En realidad, más allá de que existe marea de tendencia, existen líneas de tendencia según el periodo que estamos observando, diarios, 4 horas, ¿sí? Y también existen líneas de velocidad, o sea, las inclinaciones mayores hacen que una línea de tendencia, ¿sí? Adquiera mayor velocidad, o sea, mayor movimiento en menor cantidad de tiempo. Por eso se produce una inclinación que nosotros encontramos en gráficos. Aquí Elemental One nos hace otro comentario. Los porcentajes de Fibo nos sirven para anticipar cambios de tendencia o solo para fijar soportes y resistencia. Los ratios de Fibonacci, sí, lo que nos muestran, por decirlo, y ahora iba a introducirme en este aspecto, nos muestran zonas de equilibrio. Ahora vamos a explicar un poco de dónde viene Fibonacci y por qué nos muestran zonas de equilibrio en el mercado. Estas zonas de equilibrio son respetadas en el mercado. Claro que sirven para zonas de soporte y resistencia, y también sirve para anticipar probables correcciones mayores o cambio de tendencia. Ambas. Bien, avanzamos. ¿Alguna otra pregunta que quieran acercarnos? O acercarme en este caso, que estoy sola. Bien, vamos a avanzar, vamos a volver nuevamente a la presentación, ¿sí? y introducir a nuestro querido Fibonacci. Para completar, antes, ¿sí? En principio hay algunos principios que se los quiero mencionar, ¿sí? Sobre la teoría de Dow, que son el principio de confirmación de tendencia, ¿sí? Esto se ve claramente, por ejemplo, con los pullbacks, antiquiebres de líneas de tendencia, antiquiebres de zona de soporte y resistencia. Son movimientos de confirmación, o sea, esto hace referencia a lo que recién hablábamos, que una tendencia no se modifica de un momento para otro, sino que
se considera vigente hasta que nosotros veamos lo contrario. Entonces hay un intento, un segundo intento, a veces un tercero y hasta un cuarto intento, dependiendo de la fuerza, de la vigencia de la misma, de la cantidad de tiempo que venga estando presente. Luego hay algo importante, que es que el volumen se mueve con la tendencia, todo incremento, toda aceleración, ¿sí? Generalmente nos muestra un mayor volumen de parte del mercado, y como decíamos recién, que la tendencia se considera vigente hasta que no se confirma el cambio. Vamos a introducirnos entonces en nuestro querido Fibonacci, ¿sí? Para que no los conocen o nunca lo han escuchado. Fibonacci proviene del latín, del italiano, en realidad es Fibo, hijo de Bonacci. Estamos hablando de una persona que existió, para que tengamos noción del tiempo, hace 1000 años, y era un hijo de un mercader que se empapó, se contactó con el mundo arábico, y fue uno de los que introdujo, ¿sí?, los números dentro de lo que es actualmente Italia, y dio varios aportes a las matemáticas, a varias ciencias. Una de ellas, la cual vamos a trabajar en el día de hoy, es una serie de números que observó y en el cual se reconoce su propiedad, que es una serie a partir del estudio de fenómenos de crecimiento dinámico. Nosotros los seres humanos somos fenómenos dinámicos, por lo cual encontramos aplicaciones de su ley, ¿sí?, en nosotros y en nuestras decisiones. Estamos hablando claramente, ¿sí?, de las manifestaciones de los precios en los mercados. Lo que la serie era muy simple, muy sencilla, ¿sí?, sumaba un número por el antecesor, y así se iba formando una serie, ¿sí?, de crecimiento de estructuras dinámicas. Como les decía, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 5 es 8, y así sucesivamente. ¿De dónde viene la importancia, ¿sí?, de su serie? Bueno, fue varios años después, en el siglo pasado, un matemático francés, sí, que estudiaba los mercados financieros, y encontró que sus números se reflejaban en el comportamiento de los mercados, y se refería exactamente a sus números o sus ratios a partir de la división entre el número actual y los antecesores, ¿sí?, y los siguientes. Aquí en esta tabla, para poder explicar cuáles son claramente los ratios que utiliza Fibonacci, más allá que cuando uno los va a trazar y en diferentes brokers, lo que encuentra es, sí, que hay diferentes tipos de números, los cuales no todos son utilizables, no todos tienen un origen, tienen una razón. Por eso es que aquí agregué en la parte de numerador y denominador sus series, fui dividiendo uno por antecesor o por dos antecesores, y podemos ver cómo, si en la diagonal está el número 1 y aparecen los ratios más utilizados, en este caso PR de 23.6, 68.2, 61.8, que es donde tiende la división de sus números, y también aparecen en color naranja en el lado derecho las extensiones de Fibonacci, el número Firias, que es el 61.8, y las otras extensiones que son utilizadas para aquellas personas que aplican las extensiones de Fibonacci. Bien. ¿De qué forma se aplican las retrocesos de Fibonacci? Bien, y aquí un poco nos introducimos en principio a la segunda parte de lo que vamos a ver en el día de hoy, es que a partir de un mínimo o un máximo, ¿sí?, en el mercado, o de un máximo o un mínimo, el mercado corrige de a tercios, como dice una teoría, o teniendo en cuenta estos retrocesos de Fibonacci, los cuales encontramos con importante validez. ¿Qué quiere decir? Ante un movimiento de 0 a 100, ¿sí?, en este caso la dificultad se encuentra en trazar desde de qué mínimo a qué máximo, observamos una corrección del mercado que aún no es cambio de tendencia, y en principio debería respetar los ratios de Fibonacci. Estamos hablando del 23, el 38 y el 61.8 que observamos claramente. En medio aparece la zona del 50%, una zona sí que es muy respetada también, es una zona psicológica. Entonces podemos determinar a partir de la teoría Fibonacci que el 23, el 38, el 50 y el 61% son los ratios a tener en cuenta. ¿De qué manera? Ante un primer movimiento, el retroceso simple debería ser el 23%, en caso de quebrarse el 23, el precio debería ir a la zona 38, y sucesivamente, si quiero 38, 50, y 50 a 61. Recién quebrado el 61.8, nosotros estaríamos entendiendo, según Fibonacci, un cambio direccional, ¿sí?, mayor hasta la zona del 100%.
y el 100% del recorrido es lo que realmente confirma el cambio de tendencia. Si estos ratios fueron respetados, el movimiento debería retomar su dirección y acercarse nuevamente a los niveles máximos, zonas de resistencia, ten en cuenta para movimientos mayores. Bien, si me dicen que sí, voy a detener un poquito la cámara y vamos a... Facundo, con todo respeto, pero siempre digan quién fue Fibonacci, pero después nos quedamos un tiempo y nos empezamos a ver el tema principal. Desconozco cuál es el tema principal, pero yo ahora lo voy a ver, y de hecho tenemos unos 20 minutos para poder trabajar en esto. Es importante que ustedes comprendan, desde mi lado, de mi explicación, cuáles son las bases de todo esto, porque si uno no le es lógico, no le es coherente la explicación, entonces es difícil poder aplicar algo sí porque sí, como si fuesen números mágicos, que no lo son en este caso. Entonces, ahora mi objetivo es ver casos en tiempo real con el fin de poder aplicar, ¿sí? De forma efectiva estos dos conceptos, ¿no? Las bases de Dow y por otro lado ¿sí? Los retrocesos de Fibonacci para poder trabajar y encontrar zonas de equilibrio donde tomar decisiones. Aquí en ET me pregunta por qué no explica Fibo aplicado a las ondas de Dow. En realidad desconozco las ondas de Dow. Si te refieres a las fases de Dow, son fases que se encuentran en mercados de acciones, no tan en forma clara en el mercado de divisas. Aún así hay muy buenas utilizaciones. Con gusto me puedes contactar y podemos ponernos de acuerdo para abordar los temas que encuentres. Aquí Ashford nos dice, dividamos la presentación en 2 sesiones. Puede ser, claro que sí. Pero en realidad creo que tenemos tiempo suficiente para poder seguir compartiendo conocimientos y claro, después de dar a ustedes la oportunidad de probarlos por ustedes mismos, ¿no? Aquí otro más dice, mucha teoría, eso ya lo sabemos todos, por favor, después nos da tiempo. No sé, si se les ha pasado conmigo anteriormente, no sé si lo dicen por mí o por otras sesiones, pero no es mi caso. De hecho, quedo siempre a disposición para que me contacten en cualquier momento. Trabajo de esto, vivo dando cursos, así que los invito a participar también en caso de que se queden con dudas. Aquí me preguntan, Facundo, si no tengo mi plataforma de extensión de Fibonacci, ¿puedo suplirlas con retrocesos marcando la tendencia de abajo para arriba, por ejemplo, tendencia bajista? Puedes introducir los ratios, si tienes alguna herramienta. Si no, pueden bajar un MetaTrader en forma gratuita. Hay varios brokers que lo ofrecen y MetaTrader es una herramienta gráfica interesante para poder trazarla. Aquí creo que acá más o menos sabemos la vida de Fibonacci. Bueno, buenísimo, bienvenido sea, he estudiado muchos años Fibonacci y pongo a disposición, y aquí ya que está Vicky, para legarles un enlace donde hay un trabajo mío publicado aquí en FXFit desde hace ya varios años, que es parte de mi tesis de grado cuando me recibí en la universidad, y explico claramente, no solamente en teoría, sino en práctica, la aplicación de los mismos, cómo utilizarlos, y los invito a leerlos. Está a disposición de ustedes, y es sin cargo, no hay ningún problema. Aquí pregunta, ¿con los Fibos se puede determinar cambio de tendencia o qué se necesita ver en la gráfica para saber que existe un cambio de tendencia? En realidad, Fibonacci es una herramienta más que nos ayuda a trabajar para predecir cambios de tendencia. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer un poquito en práctica, ¿no? Pero claramente si nosotros tenemos un recorrido de 0 a 100, deberíamos ver quebrado ese 100 final para ver un cambio de dirección tendencial. Los retrocesos Fibonacci nos marcan con las correcciones, ¿no? En un 38, 93, 38 y un 61%, zonas de equilibrio respetadas por el mercado donde nosotros podemos tomar decisiones de compra y venta, ¿no? Eso es importante. Romero me pregunta, ¿están perdiendo más tiempo en quejarse que lo que le van a contar la vida de Fibonacci? Adelante, esto no es para discutir, sino para que todos nos encontremos, ¿sí? Aprendiendo algo. Tenemos unos minutos más, como bien les decía, y me gustaría en estos últimos minutos, ¿sí? Poder contarles un poco más de qué forma, ¿sí? Aplicar esto, si me permiten. Bien, justo tenemos un lindo movimiento del euro-dólar hoy, no del todo predecible y un tanto errático, pero si me permiten tenía intención de poder acercarles mis comentarios en tiempo real. Bien, ¿vamos así? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo?
Bueno, voy a entrar al gráfico, voy a hacer algunos comentarios, voy a trazar Fibonacci y luego, luego bueno, controla la ansiedad si eres trader, ¿sí? Porque es una de las principales razones por las cuales morimos los traders, la ansiedad en el mercado. Aquí Spunding nos ofrece un libro, bienvenido sea, muchísimas gracias. Vamos entonces a trabajar. Bueno, si quieres aprender, se requiere muchos años. Agradezco tu explicación y hace falta más que una sesión de FX. Te recomiendo tomar un curso, porque bueno, si de esto te quieres dedicar, requieres una formación acorde. Esto es simplemente compartir algún tiempo con cada uno unas herramientas útiles. Ese es mi mejor comentario que te puedo dar. Bien, vamos un poquito entonces al mercado. ¿Sí? Si quieren ir avanzando con las preguntas y comentarios, sigan avanzando, después las leo. Pero vamos a ir un poquito a aplicar a qué nos hacemos referencia. Bien. Bueno, euro-dólar, vamos a comenzar un poco en gráficos diarios. Vemos una importante vela alcista hoy, la cual no quiere detenerse, pero claramente, ¿por qué siempre uno comienza de sesiones mayores? Porque bueno, es interesante ver lo que viene sucediendo en gráficos mayores para ir luego a gráficos menores, trazar tendencias mayores y tendencias menores. Si podemos ver en este momento, estamos contando unas 3 velas alcistas, ¿sí? Con una corrección bajista, pero venimos de un movimiento bajista mayor. Y nosotros, ya este movimiento bajista, que de alguna manera podemos decir por el momento ha finalizado, podemos trazarle una zona de nivel máximo y una zona de nivel mínimo, y aquí encontrar un movimiento bajista aplicando los ratios de Fibonacci de máximo a mínimo. Esta es una de los puntos más difíciles, o sea, la pregunta que nos hacen varios alumnos, y bueno, hay gente que nos consulta, es ¿cómo yo trazo un Fibonacci? Todos dicen de máximo a mínimo, pero sin embargo, ¿hay alguna herramienta que me pueda decir en forma objetiva cuál es el máximo y cuál es el mínimo? No. La pregunta contundente es no. Y me estoy contradiciendo porque les he compartido con ustedes a través de Vicky uno de los trabajos que he realizado, ¿sí? Y he utilizado una herramienta que me ayudó, que se llama Zigzag, pueden verla y pueden consultarla, y es muy buena sobre todo para el pasado. El problema es el siguiente: ¿cómo sé actualmente, porque en este momento estoy aplicando Fibonacci de máximo mínimo, algo que ya sucedió? ¿Cómo sé, y ahora lo voy a explicar en breves minutos, si el máximo actual en 43.80, no 44, es el máximo o simplemente es una detención momentánea de precio? Y eso es lo difícil, ¿sí? Porque no hay una herramienta que en este momento me esté diciendo que ya ha llegado a su máximo, sino el transcurso del tiempo es el que me va a decir si llegó o no a su máximo. Pero yendo un poquito de gráficos mayores a gráficos menores, ¿sí? Y desde el punto de vista catedrático, si yo veo desde 1.4577 hasta la zona 1.3837 que se desarrolló un mínimo, hubo un movimiento alcista que quebró los niveles de Fibonacci del 23, 38, 50 y se paró cerca del 61%, volvió a corregir, no pudo volver a hacer nuevos mínimos y en este momento encontramos un movimiento de corrección bajista. Según la teoría de Fibonacci ya ha quebrado el 61.8. En principio, según Fibonacci solamente, el siguiente nivel de parada sería el 100%. No quiero decir que estoy viendo el euro en 1.4575, sino que, según la teoría de Fibonacci, cuando quiere el 61.8, no nos regala una información muy válida, ya que entre el 61.8 y el 100% total del retroceso, hay zonas intermedias de parada que nos las brindan otras herramientas. Por eso no es bueno recomendarles a ustedes que utilicen solamente una herramienta para la toma de decisiones, sino es importante complementarse con otra. Vamos a ir entonces ahora a gráficos día 4 horas, un gráfico menor, y vamos a encontrar el desarrollo de un primer movimiento alcista de este mínimo, esto que quiere decir una corrección alcista sobre un movimiento bajista anterior. Y luego vemos nuevamente un nuevo movimiento alcista. Aquí podemos encontrar claramente en el pasado una zona de máximos, ¿sí? Una zona de mínimos, una corrección bajista, ¿sí? Que ha trazado nuevamente a los mínimos, y luego una zona de máximos. Fíjense algo importante a tener en cuenta. Luego del movimiento bajista muy fuerte, ¿sí? Hubo un retroceso, esto que se llama aquí, que es una suerte de martillo, o como le dicen, una vuelta, una isla de vuelta en algunos autores, nos muestra claramente un agotamiento, un movimiento bajista y un movimiento mayor. Sin embargo, si pueden apreciar y si lo pueden ver en gráficos quizás un poco menores,
el mercado intentó nuevamente querer bajar y nos regala, si lo podemos ver de esta manera, un movimiento bajista, un movimiento alcista, un nuevo movimiento bajista, un alcista, un movimiento bajista, con dos, ¿sí?, mínimos, no tan mínimos, lo que es esta figura, ¿sí?, la voy a marcar con otros colores, ¿sí?, es una figura de cambio de tendencia, que es un hombro, cabeza, hombro invertido, y a partir de ahí se desarrolla una corrección alcista mayor. Pero ¿qué quiero decir con esto? Aquí está aplicándose la teoría de Dow, que hubo tres intentos de no poder continuar con diferentes movimientos. Una, podríamos llamarlo un paso del tiempo sin poder hacer nuevos mínimos, y a partir de ahí, si el mercado se da vuelta. Explicando desde el punto de vista de psicología de masas, había muchas personas que estaban viendo el mercado bajista y de a poco se fueron convenciendo entre ellos que dejó de ser bajista y empezó a ser, sí, alcista. Claramente, si después toman el hombro, cabeza, hombro invertido, nos regala claramente el objetivo. La tendencia, como le decíamos, es bajista, tocó la zona de 61.8 y volvió a hacer un movimiento bajista, y ahora nuevamente estamos encontrando un nuevo movimiento alcista. Vamos a aplicar, ¿sí?, en tiempo real la herramienta y hacia dónde vamos. Esto, yo les decía, ¿sí?, explica el desarrollo del movimiento. En esta segunda pierna, ¿sí?, bajista, si ustedes ven dos mínimos en ese lado, lo voy a ampliar un poquito más, ¿sí?, que no pudieron seguir avanzando. O sea, toda esta cantidad de gente que todavía tenía sensación bajista detuvo el movimiento en dos oportunidades antes de continuar el movimiento alcista. Y en este momento, en este sentido, nos encontramos, ¿sí?, con una tendencia alcista menor, podríamos decir de dos ciclos. Aquellos que trazan líneas de tendencia, claramente hay una tendencia alcista que guía el movimiento y tiene tres apoyos, como veíamos hoy, y dos para tomarlos, un tercero donde justo tocó hoy a la mañana e inició el rebote que vemos prolongarse en este momento. Entonces esta línea de tendencia claramente sí se encuentra vigente. Si nosotros tomamos, suponiendo, porque no hay una herramienta en este momento que nos confirme que el máximo 1.4401, línea de resistencia psicológica, es el nivel, ¿sí?, de finalización del movimiento, podríamos trazar zonas de Fibonacci en esta ratio mayor con primer movimiento, ¿sí?, de corrección en la zona del 23, 1.4310. Ustedes pueden ver aquí en medio hay un 14.6, que también es un ratio de Fibonacci, que también está explicado en la tabla que estamos haciendo mención. Es un ratio de Fibonacci que bueno, lo he encontrado leyendo y estudiando bibliografía. No es muy utilizado, en realidad no he visto a nadie que lo utilice. Sin embargo, los que empiezan a tener uso de esta herramienta, la corrección rápida cuando llega a una zona de resistencia o zona de congestión suele darse en el 14.6. ¿Qué quiero decir con esto? Suponiendo en este ratio mayor en gráficos de 4 horas, donde también podemos ver varios movimientos de subidas y bajadas, ¿sí?, la zona 1.4401 en 4 horas podría ser, ¿sí?, en caso de que no sea quebrada, la zona de tensión. A partir de ahí estaríamos viendo una corrección. Si confirmamos esta corrección, deberíamos tener un movimiento en la zona de 43.10 como primera zona de Fibonacci. Retomando la teoría de Dow, solo veremos una corrección cuando no pueda continuar. O sea, el quiebre de 44.01 nos hace abandonar nuestra hipótesis de corrección y avala la tendencia alcista mayor. Vamos a ir entonces, no quiero sacar ninguna herramienta más, perdón, como hacíamos mención, a gráficos un poquito menores como para trazar el escenario de aquí en adelante en una hora. Si vemos el movimiento último, que fue muy drástico de la mañana, aquello que estaban viendo, ¿sí?, la mañana americana, podemos contar velas, y en este caso tenemos con el último movimiento en gráfico solar, tenemos 2 velas, 3 velas, 4 y 5 velas, ¿sí?, alcistas. Estas 5 velas alcistas, ¿sí?, han llegado hasta una zona 44.01 y luego tenemos una vela bajista. Esto ya es pasado para nosotros y es la información que nos puede permitir trazar un escenario a partir de ahora. ¿Cuál es, sí, el escenario que hemos trazado utilizando Fibonacci junto con Dow? Dow nos dice que para ver un cambio de tendencia a una corrección mayor tenemos que agotar, ¿sí?, la posibilidad de una tendencia mayor. De esta forma, ¿qué queremos decir? Que es muy probable que el par nuevamente vaya a la zona 1.4401. Antes demostramos una corrección bajista. Y de hecho, y que la supere y continúe. Entonces, la primera zona de equilibrio, la que debemos tener en cuenta en base a la teoría de Dow, es la zona 1.44. Esa es una zona donde nosotros podemos tomar una orden de venta esperando una corrección, o como está yendo una segunda vez por encima de la misma, podríamos tomar una orden de compra para continuar
sí, con tendencia alcista mayor, que es la mayor probabilidad. Por lo cual, en base a nuestra estrategia, utilizando Dow y teoría de Fibonacci, por encima de los 44 podríamos comprar, ¿sí?, en búsqueda de un objetivo de X cantidad de puntos. Y el escenario bajista lo trazaríamos, ya que ha trazado y ha obtenido un gráfico, en el gráfico horario anterior, en la zona 1.4458 ha detenido su movimiento. Este es el primer nivel, ¿sí?, 44.58.60, que en este caso sí se da con un ratio que no es muy utilizado, pero se nos presenta el 14.6. Por debajo de este nivel podríamos tomar una venta hasta el primer ratio de Fibonacci más conocido, podemos decirlo, en 1.4340, siguiente zona de equilibrio. De esta forma estamos trazando una zona de equilibrio alcista y una zona de equilibrio alcista, por encima del precio actual y una zona de equilibrio por debajo del precio actual, utilizando los ratios de Fibonacci y la teoría de Dow. Debajo del 4440, ¿sí?, en caso de ser quebrado, el siguiente punto a tener en cuenta en base a Fibonacci es el 38%, y un ratio muy respetado, que es la zona 43. Doble argumento, porque también es una zona de soporte psicológico. En estas zonas que estamos marcando, tanto 43.40 como 43, podemos tomar niveles de compra ante un movimiento alcista que pueden desarrollarse hasta el 100% del recorrido, o simplemente ante un respeto y un rebote por algunos puntos. Entre los ratios también se utilizan y se desarrollan estrategias de trading, entonces, quebrado y confirmado en quiebre en 43.40, podríamos ir en busca de una operación bajista hasta la zona 1.43. Avanzando con Fibonacci, el último ratio a tener en cuenta para abandonar este escenario si alcista sería la zona de 1.4238, el 61% de todo este movimiento. Solo el quiebre de esta zona nos podría dar un recorrido tendencial mayor en sentido bajista, que, como vamos sumando otras herramientas, nos demuestra aquí la línea de tendencia, nivel o de tensión. Voy a apagar en estos momentos la cámara y voy a ver si me han acercado alguna pregunta a ustedes. Bien, bienvenido sea. Elemental One me pregunta si creo que Fibonacci sea válido en cuadros de menos de una hora. Fibonacci es válido en todas las sesiones horarias, las he estudiado, pero no porque yo lo haya hecho tienen que creerme, tienen que creer en ustedes mismos, entonces los invito a ustedes, ¿sí?, a hacer muestreos de importancia para entender, para comprender y sacarse todas las dudas al respecto. Avancen con el estudio, prueben por ustedes mismos. Es mi mejor recomendación, ¿sí?, y es lo que más les va a ayudar a ustedes a tomar la decisión cuando entren al mercado. Aquí Rigo de Venezuela nos dice, el gráfico de un día roto el 61.8 que debe esperar que opere para operar. Según Fibonacci, ya al quebrar el 61.8 nos dice que esto sigue hacia el alza. Sí, ya la herramienta de Fibonacci ha caducado. Facundo, ¿podría revisar el dólar franco suizo? 4 horas creo que existe un hombro cabeza a hombro, ¿cómo se espera que existe? Bien, me encantaría hacerlo y si quieres ya mismo les estoy dejando mi dirección de correo para me contacten, pero prefiero, ¿sí?, también por respeto a los demás y al tiempo de la sesión que está siendo grabada, concentrarnos en el método de hoy y en lo que estamos compartiendo con ustedes. Espero me sepas entender. Ahí tienes dirección de correo de nuestra empresa en info@molefex.com.ar, y ya en los últimos minutos, antes que Vicky nos vaya diciendo de finalizar, porque aparte es una sesión que ha sido grabada y va a quedar a disposición de ustedes, y bueno, y aparte uno dice por estos lados que es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Les he brindado mis comentarios sobre hacia dónde posiblemente podría detenerse presente par utilizando estas herramientas. Les aclaro, no soy futurista, si no hubiese sido visionario en muy poco tiempo y en realidad me ha costado mucho tiempo de aprendizaje y dinero, ¿no? Bien, aquí hay alguna pregunta más que me quieran ir acercando con el fin de ir cerrando esta sesión. Respecto a todo lo que hemos compartido, cualquier otro tipo de pregunta que tengan y quieran acercarse, allí tienen mi correo info@molefex.com.ar, ¿sí?, y de ya la página de nuestra empresa www.molefex.com.ar con el fin de poder contactarnos. Aquí Elemental One nos pregunta algo que la voy a tomar mientras hago una pregunta sobre lo que estamos viendo hoy, ¿no? ¿Qué diferencia principal existe en Fibonacci y herramienta de GAN? Son totalmente diferentes. Están basadas en cosas totalmente diferentes. Lo que podría decirte cuál sería la similitud en que los dos trabajan con estudiando fenómenos de crecimiento, ¿sí? Fibonacci a partir de estructuras dinámicas y GAN a partir de estructuras de la naturaleza, pero hay muchas más diferencias que similitudes. Aquí el problema con Fibo no es verlo, es que al existir 4 niveles hay un 20% de acierto menos que una moneda al aire.
no comprendo y me encantaría conocer en detalle lo que estás mencionando. Y te invito, para conocer un poco más Fibonacci, que veas uno de los enlaces que Vicky te ha dado sobre el trabajo que hemos realizado. Pero me gustaría saber un poquito más de lo que me estás haciendo mención, así que te agradecería me escribas, Sputnik. Aquí Juan Gras nos pregunta, ¿crees que las commodities como el oro y la plata continúen al alza por la aversión al riesgo que continúa presente en el mercado? Si me preguntas claramente sobre el oro, si quiebra 1605, 1610, va a continuar su recorrido alcista que es mensual. No tenemos patrones de cambio de tendencia. Y basándome también en lo que he mencionado, en lo que he dicho en la sesión del día de hoy, necesitamos información de la no posible continuación para ver un cambio de tendencia. Esto es importantísimo. Pero bueno, hasta aquí he llegado, lamento, me gusta dialogar, me interesa mucho que me hagan preguntas, que me acerquen comentarios, que aprendamos un poco todos, aprendo mucho de ustedes, y bueno, es un gusto muy grande de mi lado poder compartir este tiempo aquí y tenerla a Vicky siempre, si ignora en este momento, acompañándonos. Les dejo un fuerte abrazo, tengan cuidado con la volatilidad que está habiendo estos días en el mercado, operen en corto, cuiden sus cuentas, tengan límites de pérdida. Muchas gracias, Fabio, qué placer tenerte aquí, un alumno que ha estado en los últimos cursos aquí en Buenos Aires. Un abrazo grande para ti. Muchas gracias a todo el resto. Quedo a su disposición y por favor no duden en contactarme. Es raro que no responda alguna pregunta. Un fuerte abrazo y nos estamos contactando.